Las 12:02 de este mediodía es ahora Marbella Radio, martes 18 de marzo. Verán, hoy en nuestro espacio, en Ahora Marbella Radio, vamos a inaugurar una nueva sección en la que abordaremos temas de salud y bienestar que afectan a nuestro día a día. Sobre todo vamos a enterarnos un poco más sobre las alergias. Hacía algún tiempo, algunos días, que tuvimos la oportunidad de hablar con nuestra alergóloga, le puse y le lancé el guante en la mesa y le dije: doctora, ¿por qué no volvemos a rescatar una sección que teníamos hace ya muchos años en la radio, sobre alergias y demás? Y me lo aceptó y yo que se lo agradezco. Que esté aquí con nosotros. Va a estar cada 15 días para visitarnos y hablar de alergias. Porque las alergias, y más las alimentarias, ocurren cuando el sistema inmunológico identifica ciertos alimentos como una amenaza, reaccionando de manera exagerada. Esto puede provocar desde síntomas leves, como picor o molestias digestivas, hasta reacciones graves que ponen en riesgo la vida, como el shock anafiláctico. Los alimentos son una causa creciente de alergia y además un porcentaje de pacientes alérgicos al polen van a presentar síntomas también de alergia tras la ingesta de alimentos, sobre todo de origen vegetales, como las frutas o los frutos secos. Cuidado con los frutos secos, cuidado, que hay muchas personas que no conocen que son alérgicos al fruto seco y luego la tienen. Está con nosotros nuestra doctora, nuestra alergóloga Lourdes Romualdo. Buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Oye, muchísimas gracias por haberme aceptado el guante y venir aquí cada 15 días para hablar con nosotros en Ahora Marbella Radio. Sí, vamos a dar unas pinceladas de cada una de las alergias y a ver si ayudamos a la gente a solucionar un poco pues dudas que tenga, ¿no? sobre el tema de la alergia. Sin duda. Estaba yo comentando antes sobre el tema de las personas alérgicas a los frutos secos que no saben que son alérgicas y que pueden tener un grave problema. Ahora hablaremos de ello. Sí, los frutos secos son uno de los alimentos vegetales que más problemas de alergias dan, junto con las frutas de la familia de las rosáceas, que es la familia del melocotón. Del melocotón, ¿no? Muy bien. Bueno, pues doctora, vamos a ello. ¿Qué es la alergia a alimentos? ¿Es lo mismo alergia a intolerancia? Bueno, pues esto es una pregunta muy frecuente que la gente confunde. Una cosa es la alergia, que son reacciones adversas al alimento que están mediadas por mecanismo inmunológico. En el caso de este mecanismo, cuando es IgE, es el que estudiamos los alergólogos, pero hay otros mecanismos inmunológicos como pueden ser las enfermedades, la celiaquía, y otra cosa es ser intolerante. Ser intolerante es que yo por algún motivo no absorbo bien el alimento. Y este motivo suele ser un déficit enzimático, por ejemplo, déficit de lactasa y las intolerancias a lactosa. Entonces hay mucha confusión y muchas veces viene la gente a la consulta por creyendo que es una alergia y lo que tiene son síntomas de intolerancia, que más bien son síntomas digestivos. Desde luego. ¿Es frecuente la alergia a alimentos? Pues la alergia a alimentos, según los últimos estudios epidemiológicos que ha habido, se sitúa en torno a un 1 a un 3% de la población y aumenta mucho cuando consideramos la edad inferior a 5 años, que estaría en torno a un 8%. O sea, no es que sea de los temas más frecuentes en alergia, sí, pero no tengo un alto índice de porcentaje, pero bueno, importancia, es importante. Claro. Por supuesto. ¿Cuáles son los principales alimentos que producen alergia? Pues depende mucho de la edad y depende del consumo de alimentos que se haga en la población, y también depende del polen que haya en el ambiente. En general, en la infancia está la leche, el huevo, los frutos secos, el pescado, y en los adultos estarían en primer lugar la fruta, frutos secos y pescado. ¿Cómo es la relación entre alergia de alimentos con el polen que hay en el ambiente? Pues eso es muy importante, porque el polen que hay en el ambiente, el polen al fin y al cabo tiene proteínas. Entonces el polen es un vegetal y comparte proteínas vegetales con los alimentos. Y entonces cuando nos hacemos alérgicos a una proteína que comparte el polen y que comparte el alimento, aparecen síntomas de alergia respiratoria por el polen y de alergia a alimentos por el alimento. Y esto ocurre en un 30% de los pacientes alérgicos al polen, o sea que eso es importante. Desde luego. Doctora, ¿y cómo se manifiesta una alergia alimentaria? Pues se puede manifestar de muchas formas, pero en general la idea principal que hay que tener que es reacciones a alimentos que aparecen en las primeras 2 horas tras la ingestión del alimento.
Y pueden ser desde síntomas leves, como tú has referido antes, de picor en la boca, picor orofaríngeo, o bien hasta síntomas más graves, pasando por la urticaria, síntomas respiratorios de dificultad para respirar y en algunos casos síntomas de shock anafiláctico, que es cuando hay una caída de tensión, afecta el aparato cardiovascular y ahí se compromete la vida. ¿Y qué avances ha habido en el diagnóstico de las alergias alimentarias? Pues ahí ha habido un avance muy importante, y es que si antes nos basábamos en historia clínica, prueba cutánea y la determinación de IgE en sangre frente al alimento completo, o sea, yo le decía a un paciente, usted es alérgico al melocotón o usted es alérgico al cacahuete, gracias al avance tecnológico que ha habido, ahora podemos identificar a qué proteínas tenemos alergia. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que no todas las proteínas son iguales. Hay proteínas que nos van a dar, que están asociadas con síntomas más graves, y proteínas que están asociadas con síntomas más leves. Entonces es importante saber a qué proteína tengo yo alergia para saber si tengo riesgo de una reacción severa cuando ingieran alimento de forma accidental o no. ¿Y existen diferencias, por ejemplo, en formas de ser alérgicos a alimentos vegetales, solo a alimentos vegetales? Pues sí, podemos decirle a un paciente que es alérgico tipo profilina, que es una proteína que se desnaturaliza con la digestión y se desnaturaliza cuando cocemos el alimento, con la cual son pacientes que tienen un riesgo muy bajito de tener reacciones graves, o le podemos decir, usted es alérgico a las proteínas llamadas LTP, que otro día hablaremos de ellas, que son proteínas muy resistentes al calor, a la cocción, que no se desnaturalizan con las enzimas digestivas y están asociadas con reacciones más graves. Entonces hay perfiles de alergia vegetales y esto hoy tenemos el material para poder hacerlo con los pacientes alérgicos. Doctora, por último, ¿qué medicación debe llevar un paciente diagnosticado de alergia a la alimentación? Pues debe llevar un kit de rescate, y el kit es el Polaramine, que es el de toda la vida, que todo el mundo lo conoce, el Dacortin, que sería similar al Urbasón, que es un corticoide, y luego, si ha tenido una reacción severa, la adrenalina. Y la adrenalina sí que tenemos que enseñar al paciente el uso en la consulta para que le pierda el miedo y para que sepa cuando hay criterios, según los síntomas que tenga, que se la debe de autoadministrar. Un kit de supervivencia, cuidado, o un kit de emergencia, porque lo decíamos antes, ¿no? Hay muchas personas que siguen sin conocer el por qué puede ser alérgico al marisco, por ejemplo, ¿no? O al fruto seco, y desde luego que esas reacciones alérgicas son muy poderosas y muy peligrosas, sobre todo también al marisco, ¿no? Sí, es que el marisco también es un alergeno importante. De hecho, hay 14 alimentos que están considerados de declaración obligatoria porque son alimentos que se consideran con potencial de alergia, y entre ellos está incluido el marisco, tanto los crustáceos como los moluscos. Pues mucha precaución, y si tienen algún ápice de duda si es alérgico o no a algún alimento, pónganse en contacto con Lourdes Romualdo. ¿Dónde te encontramos, doctora? Pues mira, me podéis encontrar en la calle Jacinto Benavente, que tengo yo ahí una consulta, ¿vale? Y luego también en Quirón Marbella, donde paso consulta pues prácticamente todos los días de la semana, en diferentes horarios de mañana a tarde. ¿Habéis inaugurado ya las instalaciones nuevas del edificio azul? Pues sí, ya se han ido trasladando diferentes servicios y ya estamos próximos ya como a trasladarnos los últimos. Qué bueno. Que está muy bonito. Sí, ¿no? Muy bonito. Iré a visitarte por allí. Muy bien. A saludarte. Gracias, doctora. Gracias a vosotros. Te esperamos dentro de 15 días. Dentro de 15 días seguiremos hablando igual un poquito más de alergia a alimentos, de la alergia a la LTP, que está esto muy de moda, y explicar un poquito de qué va. Perfecto. ¿Vale? Pues seguimos con la alergia alimentaria dentro de 15 días con la doctora alergóloga Lourdes Romualdo. Lourdes, que pases buena semana. Vosotros también, muchas gracias. Gracias a ti. Las 12:11. Esto es Ahora Marbella Radio. Aquí continuamos, son las 12:21 del mediodía. Esto es Ahora Marbella Radio. Con más invitados, con muchas más cosas que tenemos que comentarles. Verán, un año más, aprovechando de que el día 15 de marzo se celebraba el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha analizado la situación económica de los hogares a través de su estudio de solvencia familiar. Un análisis
que revela mejoras después de meses de inflación desbocada, pero que, sin embargo, también ha ahondado las desigualdades entre los hogares. Tenemos al otro lado de videollamada a la delegada de OCU Málaga, que ya prácticamente se ha convertido en una de las colaboradoras de Ahora Marbella Radio. María Lafuente, buenos días, me alegro de verte, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues encantada de nuevo de estar con vosotros aquí. Oye María, el día 15 de marzo se celebraba un día muy especial, sobre todo para el consumidor. Se celebraba su día, ¿no? El Día del Consumidor, ¿no? Sí, es el día, el 15 de marzo, es el Día Internacional de las Personas Consumidoras, que consumidores somos todos, como decía Kennedy, Señor. y de ahí se debe este día porque pronunció ese discurso en el año 1968 en el Congreso de los Estados Unidos y dijo que era el grupo económico más grande y al que nunca se le tenía en cuenta. Fue un pionero en ese aspecto y con motivo de eso, pues la ONU decidió que el 15 de marzo, a raíz de la conmemoración de ese discurso, pues celebramos el Día de los Consumidores y ahí vamos todos los años pues celebrando este día un poco para recordar también cuáles son nuestros derechos y en qué situación nos encontramos y por eso hacemos esta publicación todos los años. Desde el 2018 venimos haciendo esta publicación del índice de solvencia familiar, que nosotros desde nuestra organización lo llamamos así. Sí. Parece que se está... de la situación económica que se encuentran las familias. Perfecto. María, ahora vamos a ahondar un poquito sobre ese estudio que realizáis desde OCU Málaga. Quiero comentarte una cosa. Las actividades que habéis llevado a cabo en la provincia de Málaga con respecto a la conmemoración del Día del Consumidor y, sobre todo, una pregunta muy específica, María. ¿Cuáles son los derechos más importantes de los consumidores que los consumidores deben conocer? Bueno, el derecho de información, ese es el fundamental. Un consumidor tiene que estar informado. Un consumidor tiene derecho a estar representado en organismos. Otro de los derechos que tienen los consumidores es a reclamar, por supuesto, tanto en vía extrajudicial como en vía judicial, y aquí es donde entramos las organizaciones de consumidores y hacemos especial hincapié en dar a conocer que el consumidor tiene unos sistemas de reclamación gratuitos en las administraciones públicas que es desconocido y que no se utilizan ni se hacen uso de ellos. Desde luego. ¿Y cómo trabajan desde OCU? ¿Cómo trabajáis vosotros para proteger y educar a los consumidores sobre sus derechos? Bueno, pues ese es otro de los derechos que tú mencionas, efectivamente, el derecho de información y el derecho de educación que van entrelazados, ¿no? Desde la Organización de Consumidores lo que hacemos son campañas informativas, sobre todo de prevención, de las que hemos hablado muchas veces, Jesús, aquí en tu programa, y que desde luego que hacéis una labor divulgativa es magnífica y estupenda para todos los consumidores. Muchas gracias, María. Que dediquéis este espacio para prevenir posibles fraudes, porque había un artículo que me reía yo en estos días a raíz del Día del Consumidor que hablaban de diciendo si Kennedy levantara la cabeza, ¿no? Cuando hablaba él de derechos de los consumidores, a lo que hemos llegado a estos fraudes tan perfeccionados, de llamadas haciéndose pasar por empresas que no lo son, o por nuestras comercializadoras, o por nuestros bancos, ¿no? De cómo se ha perfeccionado los fraudes de los consumidores, de lo que antes era el fraude de la botella de butano. ¿Nos acordamos de aquel fraude? Sí, señor. Pues bueno, de cómo ha evolucionado a día de hoy con unos ciberfraudes tan perfectos, ¿no? Y tan conseguidos. Desde luego. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Con campañas de prevención, con campañas informativas. Nosotros hacemos, y a nivel provincial en Málaga, que tenemos la suerte de tener delegación, pues hacemos jornadas incluso para socios y para no socios para que se informen. Pero ahí tengo que un poco romper una lanza de decir que el consumidor no está muy por la labor de informarse de cuáles son sus derechos. Hasta que no le ocurre el problema, entonces es cuando se informa. Desde luego, María. ¿Qué desafíos enfrenta la OCU en la protección de los derechos de los consumidores en un mundo, pues como bien decías tú, ¿no? Cada vez más digitalizado, más tecnológico y donde quien hace la ley hace la trampa y sobre todo se perfeccionan aún más el tema de los ciberfraudes? Claro, nosotros ahora, este año, sobre todo, nos vamos a centrar mucho en prevenir los fraudes,
tanto online como bancarios, que Sí. repercuten de alguna manera online. ¿Por qué? Porque hemos visto que ha habido un crecimiento exponencial de este tipo de fraude por distintas vías, ya sea a través de un SMS, ya sea por una suplantación de identidad, ya sea por una llamada de una comercializadora que no es la tuya. Entonces, estamos centrados en este tipo de fraude, en la ciberseguridad, por así decirlo, y en los fraudes, porque no es necesariamente un colectivo vulnerable al que le ocurre este fraude, nos puede ocurrir a cualquiera, de cualquiera podemos ser víctimas de una suplantación de datos Sí. y que incluso se cometan delitos con nuestros datos. María, si te parece, vamos a ahondar un poco sobre ese estudio que habéis realizado desde Okumala sobre la solvencia familiar. ¿Cuáles son los principales hallazgos de este estudio de solvencia familiar este año? Bueno, para que la gente, como te decía, para que la gente que nos escuche y diga, ¿esto qué es? Un índice de solvencia familiar, pues era eso lo que te comentaba, un poco una radiografía en la que intentamos saber cuál es la realidad económica, pero entrando a analizar 37 partidas de gasto de una familia. Sí. Que la agrupamos en 6 categorías, para que lo sepan. Alimentación, Sí. que incluye toda la alimentación, incluso caprichos como bebida y aperitivo. Sí. La vivienda, donde englobaríamos todo lo que son gastos, no solo viviendas, sino hipoteca, alquiler, suministro, salud, todo lo que conlleva dentista, consultas médicas, educación, gastos extraescolares, gastos de los niños, movilidad y transporte, y bueno, y una partida que creemos que también hay que meter, que es la del ocio, porque ¿qué necesitamos? Pues para ir a un cine, para ir a un teatro o para comprar unos libros simplemente o unas vacaciones. Bueno, los hallazgos más importantes que me preguntaba Jesús, sí. Bueno, él experimenta una mejora del año pasado a este, mínima pasamos de 46 puntos a 47, este índice lo medimos del 0 al 100 y nos da un dato muy fiable y objetivo. Y experimenta, pues bueno, una leve mejora, muy lejos de los resultados que nos daba antes de la pandemia. Estamos situados en el 47,4, es decir, no llegamos a la mitad. Y antes de la pandemia estábamos en el 52,5, lo que quiere decir que no nos hemos recuperado todavía de todos estos años de pandemia. ¿Qué resultados no arroja más? Pues que las familias tienen dificultades para pagar o para comprar, no solo afrontar partidas básicas como pudieran ser la alimentación, sino algo tan necesario como el dentista, el suministro de luz y agua, incluso hasta las gafas y los audífonos, cosa que nos preocupa bastante. Desde luego, no, y además hay una cosa importante, han puntualizado algunas cosas como, por ejemplo, algunas necesidades imperiosas en la casa, ¿no? Que también no se puede llegar ni incluso, ¿no? a mantenerlas, ¿no? Es curioso eso. Claro, hablamos de partidas nos dicen que la carne, el pescado y los alimentos frescos, es decir, las verduras, se convierten prácticamente en un lujo para muchas familias. Claro, desde luego. A ver quién ya va a comer carne. Es increíble, sí. ¿No? ¿Tú cuál crees que han sido los factores que han contribuido a ese índice de solvencia familiar que estáis teniendo ahora mismo? Bueno, por supuesto, nosotros lo que pedimos y siempre hemos pedido que se mantenga, insiste, que el gobierno reducir el IVA para los alimentos básicos, que en lugar de que habíamos pedido incluso a la carne y pescado, que se redujera el IVA, no solo no se reduce, sino que vuelve al IVA habitual con el consiguiente incremento para la familia. También para los suministros del sector eléctrico, también solicitábamos una rebaja pues como decimos, la calefacción le está costando a las familias poder pagar la calefacción. Se convierten en unos lujos. Una de cada 3 familias dice que no ha dicho que tiene dificultades para pagar suministros como la calefacción. Increíble. Dime, María, dime, perdóname. Bueno, podemos seguir dando así datos. Sí. Tenemos muchos datos. Y además que me gustan, ¿no? Sí, datos... y el 10% dificultades para afrontar los gastos de alimentación y de vivienda. Entonces,
Claro, seguimos datos, vamos a abrumar con muchos datos. Curioso es Yo, que las familias que mejor se encuentran sí, son precisamente jubilados, donde tienen dos pensiones de dos jubilación pensiones, claro, y se encuentran en mejor situación. claro. Pues, en contra, quien peor se encuentra son incluso jóvenes sin descendencia, Sí. a una media de 36 años, se encuentran en una situación de solvencia aceptable y las mayores dificultades se encuentran las familias con hijos en edad escolar y sobre todo las familias monoparentales. Ahí es donde hemos encontrado mayores dificultades. Bueno, María, ya para con respecto a esa horquilla de jóvenes matrimonios y parejas de 35 años, para plantearse el tener hijos, ¿no? Así, ¿quién va a tener hijos? Sin duda alguna, ¿no? ¿Cómo no baja también? Sí, sí. Claro. Andalucía, Jesús se encuentra por debajo de la media, es de las que se encuentra peor. De las comunidades autónomas, Comunidad. la que peor se puede encontrar por debajo de la Encuentra media, ¿no? de la media, por debajo no llega al 45 junto con Castilla-La Mancha. No podemos decir que la solvencia en los hogares familiares que hemos analizado Sí. está muy bien. María, ¿y tú cómo crees cómo afecta el Sí. estrechamiento de la clase media a esa economía general? ¿Está desapareciendo lo que nosotros familiarmente ya conocíamos como clase media? Ya no existe, ¿no? ¿Se ha cortado la conexión? Creo que sí, que tenemos se ha cortado la comunicación, un momentito. Intentamos otra vez volver a restablecerla. Ahora creo que sí. Ahora Ahora sí. sí creo que vuelvo a escuchar. Se ha cortado la Sí, conexión que y te no, decía, no he escuchado tu pregunta, Jesús. María, Si la puedes sí, repetir. sí, no te preocupes, que te preguntaba el cómo afecta ese estrechamiento a la clase media, a la economía general, porque claro, antes podíamos tener una clase media, pero prácticamente a estas alturas ha desaparecido la clase media. Seguimos teniendo problemas técnicos con la señal de internet. Vamos a intentar a ver si podemos contactar de nuevo Ahora con... sí, Ahora sí. sí, Que... vuelvo a escuchar. Vale, ahora ¿me oyes bien ahora? Sí, sí, ahora sí. Vale. Volvemos. Voy a terminar ya con una última pregunta porque si no entonces sabes que estamos teniendo problemas, pero ya no solo nosotros, sino incluso vosotros que también tenéis que tener problemas con esto de las inclemencias meteorológicas al tema De las inclemencias, sí. de internet y demás. Que te decía María que cómo afecta el estrechamiento de la clase media a la economía general. Antes existía la clase media. A estas alturas ya prácticamente ha desaparecido la clase media, ¿no? Bueno, pues lo que el resultado que nos arroja este año es que cada vez parece que somos más vulnerables. Claro. Que cada vez la clase media empieza a descender o a desaparecer y aumenta la vulnerabilidad de la familia. Es lo que nosotros decimos, que a lo largo de nuestra vida todos somos vulnerables económicamente en algún momento, pero parece que ahora esta situación se está acentuando cada vez más en la economía doméstica. Desde luego. María, ¿qué iniciativas planeáis desde OCU para seguir apoyando a las familias del futuro? Bueno, pues nosotros insistimos, que consideramos que la medida de que el IVA volviese otra vez, se restaurara el IVA en los alimentos ha sido precipitado. No considerábamos, cuando nosotros estábamos pidiendo no solo que se mantuviera, lo que te decía antes, que se extendiera a la carne y el pescado, porque lo que hemos también constatado que uno de los principales damnificados es el pescado. Más del 40% de la población nos dice que no puede comer pescado. Pescado, Por claro. supuesto, claro. Y los alimentos básicos y, por supuesto, negociaciones en aquellas entidades bancarias que den facilidad y moratoria a aquellas personas que no pueden pagar la hipoteca, porque vemos que otro de los mayores gastos de la familia son el gasto de la hipoteca o el alquiler. Todo ese tipo de medidas que estamos continuamente solicitando al Ministerio de Consumo, a los ministerios competentes de servicios sociales, ampliar el cheque a aquellas familias más vulnerables que no lleguen a los 27.000 euros anuales de ingresos, ampliar un cheque, un bono para esta familia. Desde luego. María Lafuente, delegada de OCU Málaga, ha sido un placer hablar contigo, de verdad que sí. Ya te has convertido en una asidua más, en una colaboradora más de Ahora Marbella Radio y cosa que nos congratula a todo el equipo, ¿eh?
Pues muy bien, y yo encantada también de estar con vosotros. Gracias y volvemos en las próximas ediciones. Por cierto, todo ese estudio sobre la planificación de los gastos y todo lo que es la solvencia familiar lo pueden ver en la página web de la OCU. ¿Nos lo recuerdas? La página. Sí, tenemos una página web de OCU de acceso libre para todos los usuarios. Sí. También tenemos servicios, tenemos comparadores donde los usuarios pueden comprobar también pues hipotecas, comparadores donde pueden hacer de tarifas de electricidad, de tarifas de móvil. Aparte de este estudio que lo tienen publicado ahí, también tienen todas nuestras publicaciones y nuestras recomendaciones para prevenir fraude y también sobre comparaciones de productos. Tenemos muchos servicios que pueden acceder a nuestra página gratuitamente y, por supuesto, pueden llamar a la delegación de Málaga, que les atendemos igualmente. Perfecto. María Lafuente, gracias. Que pases buena semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenos días. Buenos días, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Ya lo ven, en conmemoración del pasado 15 de marzo, que se celebraba el Día del Consumidor, pues como cada año, la OCU, la Oficina del Consumidor, pues realizaba ese estudio de solvencia familiar que no pinta nada en bastos, ni mucho menos. Cada vez la cosa está más difícil. Decía Chiquito de la Calzada eso de... Una mala tarde la tiene cualquiera, pues estamos ya pasando demasiadas malas tardes en este país, sobre todo las familias que cada vez están más apretadas y con el cinturón más apretado. Verán, desde el alegre canto de petirrojo al amanecer hasta el elegante vuelo de las gaviotas sobre nuestras playas, Marbella es hogar de una impresionante diversidad de aves. Algunas son residentes habituales que vemos todo el año, mientras que otras nos visitan durante sus migraciones, trayendo consigo pues un pedacito de otras tierras, claro. A través de este segmento exploramos, como cada semana, las especies más comunes, su importancia ecológica y cómo podemos aprender a cuidarlas y a convivir con ellas. Descubriremos cómo no tan solo detenemos a observar y escuchar, los pájaros pueden conectarnos con la naturaleza de manera mágica. Saben que durante esta semana, pues un día, tenemos la oportunidad de tener nuestro espacio de El Hombre y la Tierra dedicado a las especies avícolas, a todas las aves que conviven con nosotros, que son vecinas de Marbella. ¿Y quién nos la trae? Pues un hombre con la tierra, Juan Caracuel, que es miembro de la Sociedad Española de Ornitología de BirdLife. Juan, buenos días. Buenos días. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Verás, este fin de semana he estado en una zona que a ti te encanta, es mi pueblo, es mi zona, claro. Y tenemos un mirador maravilloso. Y he estado este fin de semana viendo el domingo por la mañana, que nos dio una tregua el agua en el campo de Gibraltar, en Algeciras, pues nos fuimos con prismáticos en ristre al mirador de Punta Carnero, en pleno estrecho de Gibraltar, claro, a ver lo que venía de Marruecos. Y viste muchas cosas, seguro. ¿Cómo? Lo más grande. Teníamos el cielo, pero vamos, más que estrella teníamos. Sí, es impresionante. Sí. Claro, estamos en el inicio, prácticamente podemos decir el inicio de la migración prenupcial. Sí, claro. sí. Pues estuvimos ahí un buen rato, pasamos una mañana. Había un montón de compañeros tuyos, claro, con unos teleobjetivos y con unos aparatos curiosos, y yo con un simple prismático. Y bueno, pero allí voy a tener que guardarme el prismático. Allí no hace falta tampoco llevar, no hace falta, entre comillas. Mientras mejor sea el equipo, evidentemente, más detalle va a apreciar y en alguna especie un poco conflictiva, pues lo puede sacar mejor que con unos prismáticos, pero con unos prismáticos también se disfruta bastante. Vamos. Yo lo disfruté muchísimo, estuve ahí toda la mañana disfrutándola, porque además, y sobre todo, de qué forma tan baja volaban, y qué maravilla de claro, dependiendo del viento, dependiendo de los vientos. Esas rapaces llegaran, claro. Qué maravilla. Por fin tierra, porque las rapaces son las que peor lo pasan en Por fin tierra, sí señor. En esos viajes, porque las rapaces son aves planeadoras. Requieren ganar altura en la otra orilla para poder cruzar, porque en el mar no existen corrientes térmicas. Existen, claro. Entonces, esas son las que peor lo pasan. Sí, pues es una espectacularidad en la migración. Total. Hablando de migraciones, verán, en estas fechas ya es notorio, como decíamos, el paso de algunos de estos paseriformes, porque vamos a hablar hoy de los paseriformes migrantes transsaharianos. Los que yo vi el domingo. Vamos, un par de ellos nada más. Hay muchos más, hay muchas más especies. Pero un par de ellos de los que yo vi pasar el pasado domingo en mi pueblo, ¿no?
Aunque seguirán todavía durante un periodo más de un mes, hasta bien entrado abril, ya se observan los primeros que llegan aquí, a la Tierra. Hoy trataremos dos de esos paseriformes, incansables viajeros entre Europa y África. En nuestra zona, estas aves solo se pueden ver durante ambos pasos migratorios, ya que no crían en su entorno. Efectivamente. Estos son en Marbella y en su zona, digamos, aledaña. Son Ellos no crían. Estrictamente aves que las vemos durante los pasos, simplemente. Sí. Durante los pasos. Hay 2 migraciones al año, de claro. Ida y de vuelta. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de conocer a 2 de los paseriformes. 2, muchos. Hay muchos más. Migrantes transsaharianos. Si te parece, Juan, vamos a hablar del que su nombre científico se llama Phoenicurus phoenicurus, el colirrojo real. Sí, pues es un pájaro que es uno de mis preferidos, entre comillas, porque yo... Es una preciosidad, mira. Yo siempre digo preferido y tengo muchos preferidos. Pero este es uno de los pájaros más llamativos en estos pasos, ¿no? Simpática el plumaje blanco que tiene en la cabeza. Sí, tiene esa lista superciliar que se llama blancuzca. En este caso, en esta fotografía, es un pájaro ya... es también la migración prenupcial, porque estos tienen cambios de plumaje según época del año, según el sexo, por supuesto. Y este no está del todo todavía, digamos, con todo el plumaje nupcial. Ya. Pero prácticamente, ¿eh? Este está ya en un nivel, digamos, más que aceptable, ¿no? Es de los que gusta ver porque es un pájaro bastante llamativo. Y cabe decir que es una especie que hace un par de décadas sufrió una regresión muy, muy, muy importante. Hasta tal punto que en Europa se la consideraba un ave en peligro. Llegó a estar considerada como amenazada, bastante amenazada. ¿Qué ocurre? Que bueno, este pájaro es un poco... El otro día hablamos de algunas aves forestales que se habían adaptado muy bien al medio urbano, que se podían ver ya en los parques, en jardines, incluso en el medio urbano, en las aceras prácticamente. Bueno, pues esta no es así. Ya. Es un ave exigente, un tanto exigente. Necesita de bosques con cierto grado de madurez, donde haya árboles antiguos ya, viejos, digamos, que tengan huecos, porque ellos hacen sus nidos en los huecos. En oquedades, ¿no? En oquedades. Y entonces son aves un poco exigentes. Y aparte de estas aves migratorias y de largo recorrido tienen un problema adicional. Es que le afectan tanto los problemas que pueden encontrar aquí como los que encuentran en su zona de invernada, claro. Como es lógico. Y la zona de invernada de ellas, que suele ser la zona del Sahel aproximadamente, pues sufrió unas sequías bastante severas hace un par de décadas y pues las dos cosas, los problemas que encontraban aquí y los problemas que encontraron allí de sequía y de tal, los llevaron a un nivel prácticamente crítico. Yeah. Lo que pasa es que recientemente, en los últimos 15-20 años, parece ser que se ha recuperado y sin llegar a los niveles donde estaba hace 30-40 años, pero ha mejorado bastante. Es curioso porque bien siempre decíamos que nosotros tenemos como representante un libro que nos hace referencia y que publica SEO BirdLife sobre los pájaros, las especies avícolas en peligro. Pero en peligro de ya extremo, de casi de peligro de extinción, ¿no? Y precisamente, el colirrojo real estuvo durante un tiempo, aunque haya mejorado sensiblemente, pero se ha estuvo cambiado durante ya. Un tiempo muy, muy vulnerable, ¿no? En el libro rojo, ¿no? Estuvo catalogado como vulnerable. Y ahora se le ha cambiado ha mejorado. Sigue estando presente en el libro rojo, pero ha cambiado de categoría. Tiene una categoría que se llama preocupación menor, que es, digamos, de las más bajas que se puede catalogar, ¿no? A un pájaro, ¿no? Efectivamente. En el sentido de que tenga o no mayor riesgo, ¿no? Sigue siendo amenazada. Sigue estando amenazada, pero ya con un riesgo bastante menor. ¿A qué crees que pueden ser factores? Primero en el que esté lo que te he comentado, peligrosidad. Lo que te he comentado antes. Y segundo, que hayan subido el índice, ¿no? Lo que te he comentado antes, que primero es una especie prácticamente insectívora.
Ya dijimos el otro día. Ya lo hemos dicho ya todo. Ya lo dijimos el otro día que las aves que se alimentan prácticamente solo de insectos lo están pasando mal porque insectos cada vez hay menos. Y luego lo que te he comentado antes, que en sus zonas de invernada, en la zona del Sahel, pues hubo una sequía bastante importante, con lo cual hay una disminución del alimento que encuentran allí, con lo cual cuando hacen el viaje vienen mucho más debilitadas, con lo cual hay una pérdida de muchos migrantes durante el camino, porque claro, no olvidemos que todas estas especies migradoras de largo recorrido, incluso de las de corto también, sufren bajas durante los viajes migratorios. Sufren bajas a veces considerables. Bueno, pues ahí estaba el colirrojo real, el Phoenicurus phoenicurus. Es un nombre técnico. Vamos con otro de los paseriformes migrantes transsaharianos. Ya lo hemos dicho, repetimos que son muchos, pero hoy hemos elegido 2. Vamos con el, según su nombre técnico, el tecnicismo latín, Saxicola rubetra, que es el taradilla norteña. Y ahí está. A mí me encanta ese pájaro. Sí, este también es precioso. También es un macho, pero no está todavía del todo en plumaje nupcial, pero vamos, ya prácticamente. Y está de buen año, ¿eh? Sí, está gordito. Está bien criado, como se dice. Está bien criado, sí. ¿Qué me puedes decir de él? Bueno, pues este es otro pájaro estrictamente migrante aquí. Del anterior, sí me gustaría, del colirrojo real, sí me gustaría matizar algo que se nos ha olvidado. Y es que hay al menos 2 puntos en la provincia de Málaga donde llega a criar esta especie, el colirrojo real, el anterior, que es en la Sierra de las Nieves, en Sierra Bermeja, hay alguna que otra pareja, poquísima. Y ya refiriéndonos a estas no. Esta no la tenemos en nuestra provincia, ni prácticamente en Andalucía, salvo alguna que haya por ahí muy que no se haya ni detectado. Es una especie que solamente cría en algunas zonas del norte de la península, y no en gran número tampoco, ¿vale? Siendo bastante más común en lo que es la Europa, digamos, templada, incluso en zonas boreales, no llegando tampoco demasiado al norte. Digamos que en la zona de Europa central. Es una especie relativamente común. Y luego también pasa el invierno pues en África tropical. Esta, si la anterior era una especie muy ligada a los bosques, esta es una especie prácticamente de pastizales, de matorrales bajos, es una especie que requiere de medios muy abiertos. Y que también es básicamente y prácticamente, estrictamente una ave insectívora. Sí. Pues más o menos lo que hemos comentado antes, pues le afectan más o menos los mismos problemas. Pero aparentemente de momento no se la considera como una especie amenazada. O sea que esta no aparece ni por asomo, ¿no? Dentro de lo que es el libro rojo. Creo que no aparece. Y si aparece, aparecería con una categoría bastante baja. No tiene. De momento no se considera. Porque visto la especie, o sea, el número de ejemplares que había aquí hace 30 o 40 años, no se ha detectado una variación, digamos, significativa. Porque aquí, desde luego, hay poco. Ya. Y sigue habiendo poco. No es una especie que cría en algunas zonas de la cornisa cantábrica, en algunas otras zonas montañosas de la mitad norte, sobre todo, ¿vale? Aquí en el sur, que yo sepa, como no sé, en alguna zona de, no sé, de Sierra Morena o en alguna zona que pueda haber alguna pareja, pero creo que tampoco. Es una zona, además les gustan los ambientes fríos, ¿no? Parece ser. Con ambientes más bien frescos, sí. Sierra Morena, me estás hablando de Sierra Morena, me estás hablando de la cornisa cantábrica y por lo tanto, pues son... Ambientes más bien frescos fríos, ¿no? y húmedos, más bien. Siempre abiertos, ¿no? No buscan... No quieren zonas arboladas, quieren zonas más bien despejadas, pues los brezales, esas zonas en los brezales, en ese tipo de formaciones que se dan en la media montaña, o sin llegar a mucha altura, pero en la media montaña del norte de España y luego ya en el resto de Europa. Antes hablábamos sobre el domingo que me pasé gran parte de la mañana del domingo en avistamiento en Punta Carnero, en el mirador de Punta Carnero, en mi pueblo, en Algeciras. Pero aquí, sin duda alguna, es otra de las zonas donde podemos encontrar migración 100%, con tan solo ir al paseo marítimo, ¿no? Te lo voy a decir porque he estado esta mañana un ratito aprovechando que había salido el sol y he visto unas cuantas aquí en las calzadas.
¿Qué me dices? Sí, pero no muchas. Vamos, en una hora o así he visto 6 o 7, no he visto ¿sí? más. Sí. Y algunos paseriformes también. He llegado a ver algún carricero, algún alcaudón de los que hablamos la semana pasada, pues algún alcaudón también he visto. Y alguna cosilla más. Siempre se ve. Y lo que pasa es que lo que es más llamativo es, como tú dices, pues ver aves grandes. Sí, las rapaces. Claro. Ese tipo. Y hoy he visto, pues ya te digo, 6 o 7 mínimo. Águilas calzadas. Águilas calzadas, sí. Yo, parece que el domingo fue cuando le dieron las vacaciones. Abrieron la puerta. Abrieron la puerta de las vacaciones del águila, del halcón peregrino. No veas cuántos halcones peregrinos veía entrando, viviendo por el estrecho de Gibraltar. Bueno, halcones peregrinos, tantos, venían algunos, pero... Algunos, las aves ahora más numerosas en estos momentos deben de ser milano negro todavía, águilas calzadas, águilas culebreras. Ese tipo de especies son las que ahora deben de ser en sus números altos por la fecha. Y de aquí a unas semanas empezarán lo que son los abejeros, eso sí que son una entrada. Espectáculo. Eso sí que es un espectáculo total. Eso sí que es un espectáculo. Yo los he llegado a ver. Bandada. El año pasado los llegamos a ver incluso en una de estas salidas que hago con Produna. Sí. Lo llegamos a ver entrando por la zona del cable. No me digas. Por ahí mismo venían entrando y venían desde el mar, o sea que esos habían cruzado mucho más acá del estrecho. Oye, ¿y cómo va precisamente todo lo que es el tema de trabajo de Produna, pues ahora mismo, dunas de Artola y demás? Esta semana ha estado totalmente paralizado todo por la cuestión meteorológica, así que de momento no hemos hecho, en lo que llevamos de mes, todo suspendido. Todo suspendido. Bueno, de todas formas ya esperemos que se mejore un poquito el tema, haremos. La meteorología y por lo menos empecemos a hacer la normalidad. Mira, yo todas las tardes utilizo para hacer ejercicio, para irme a caminar, para coger todo lo que es el tramo de playa, de paseo. Pues aprovecha hoy y mañana, que van a ser un pequeño respiro que vamos a tener. Sí, pero fíjate, te digo una cosa, hoy tengo que aprovechar otras cosas, que llevo ya un montón de tiempo sin poner una colada en casa y tengo que hacerla. O una cosa u otra, no puedo hacer más. No podrás, o también decir, es que no me fío, si pongo una colada, me voy a hacer ejercicio. Efectivamente. En fin, no me sirve para nada, como el que tiene un tío en Granada, ¿no? Como claro. Decir, ¿no? Claro. Así que, bueno, esperemos a ver qué pasa. Juan Caracuel, es un placer, querido amigo, como siempre, tenerte aquí para que nos informes y sobre todo nos enseñes, nos hagas esas masterclass sobre las aves que podemos encontrarnos en Marbella, sobre todo en esta época cuando ya está la esta es una época muy, muy, muy golosa para nosotros. Es un punto caliente para vosotros, ¿no? Es que es un momento en el que ya hay aves reproduciéndose, hay aves que están marchándose, las invernantes que van más al norte, y a la vez es una época en la que están entrando migrantes, o sea que es una época de transición ahí en la que se pueden ver muchísimas cosas. Y que en ningún terminal de aeropuerto del mundo nos vamos a encontrar aquí en los cielos, ¿eh? Totalmente. ¿Verdad? Juan Caracuel, muchísimas gracias, miembro de la Sociedad Española de Ornitología SEO BirdLife. La próxima semana te emplazamos. Sí, claro. ¿Ya tenemos preparados los pájaros? Pues vamos a hablar de algunos más de estas especies migratorias, porque es lo que toca. Yo creo que es lo que vamos a hablar. Perfecto. Pues así te emplazamos y te esperamos. Buena semana, querido amigo. Igualmente. Gracias, Juan. Gracias. 5 minutos para cruzar el umbral de la 1 de la tarde. Ya la están escuchando de fondo. Esta es nuestra sintonía habitual con la que abrimos y prácticamente finiquitamos una edición de Ahora Marbella Radio en este martes 18 de marzo. Como siempre hemos estado puntuales a la cita dándole la bienvenida con un montón de invitados e invitadas que nos han contado cosas muy interesantes en estas 2 horas de radio y de televisión. ¿Por qué? Porque muy fácil, hay varias formas en que nos puedan ver y disfrutar de este espacio de Ahora Marbella Radio. Por un lado, sintonizando la 107.6 de la frecuencia modulada de Radio Marbella. Por el otro, en el sistema streaming que tenemos y que gracias a él en tiempo real nos pueden ver en cualquier punto del planeta gracias a la página web www.rtvmarbella.tv, por el canal de YouTube Radio Televisión Marbella y también por el amplio resumen que le ofrecemos en las diferentes franjas horarias de Televisión Marbella.
Prestos, dispuestos, listos y preparados, hemos estado con la dirección de Antonio Borrego, con la producción de Belén Gil y de Doris Omaira Lancheros y, como no, nuestro almirante que ha llevado a buen puerto y ha atracado este barco radiofónico, don Cristóbal Ruiz. Señor Cristóbal Ruiz, ¿cómo se lo ha pasado hoy? Pues estupendamente, como siempre. Qué bien le escucho ahora. Sí, es que es la 1 es la hora de irnos y... A la 1 ya entra usted Sí, con un proyectil. como un cañón. Y más pensando que si todo se da bien, creo que ya me despido por esta semana. Es lo que tiene que trabajar los fines de semana y... Ah, bueno. Y las noches. Bueno. Entonces bueno. hemos tenido O sea, que es fiestas de carnaval, hemos tenido... merecidísimas vacaciones y merecidísimos días de descanso. Hemos tenido Es que, concursos vamos, de carnaval, hemos ustedes, tenido... es que, de verdad, es que nuestros compañeros, digno de admiración, nuestros compañeros de televisión, cuidado. Miren, han cubierto la nocturnidad y fiestas de carnaval. Han cubierto el acontecimiento que se celebró el pasado viernes, que fue la entrega de los premios al deporte, que se la ofrecimos aquí en directo en las pantallas de Televisión Marbella, y han sido una sucesión de eventos en directos que siempre se lo ofrecemos aquí en esta casa, porque esta es una de nuestras visiones y uno de nuestros objetivos, el servir como radio y televisión pública de Marbella. Somos la radio y la televisión pública y, como tal, tenemos que llevarle allá donde se encuentre todos los directos y todos los grandes acontecimientos que tienen cabida aquí. Pero es que además hay otra cosa, que ahora ya estamos calentando motores, Cristóbal, para la Semana Santa, que también la ofreceremos en directo. La Semana Grande. La Semana de Pasión, Semana Grande. Pues te digo una cosa, Cristóbal, disfrútalo tú que puedes y además que te deseamos esos días de descanso lo mejor posible. Sí, esperemos que todo cuadre y si no, pues mañana volveremos. Tan gustoso. Aquí te estamos esperando como agua de mayo. Uy, no, déjate de agua. Déjate de agua, que ya tengo mis planes para hacer deporte. Me callo. Por fin, después de 2 semanas. Qué bien, a ver si hoy me da tiempo a mí de hacer deporte, que tengo yo ganas de irme a andar por nuestras pasarelas de la playa y respirar un poquito. Aire puro, ahora sí que está el aire limpio. Ahora está absolutamente limpio. Gracias, Cristóbal. A ti siempre. No podríamos hacer este espacio, sin duda alguna. Y aquí les habla, encantado como siempre, Jesús Jaén. Mañana, mismo lugar, misma hora, 11 de la mañana, en Ahora Marbella Radio. Pásenlo bien, sean buenos. Adiós.